Cuba y Estados Unidos han mantenido hoy una nueva ronda de conversaciones migratorias en Washington. El objetivo, examinar los acuerdos para una migración segura y regular, en la que, como siempre suele hacer la dictadura castrista para tratar de justificar ese descalabro social y financiero, pues ha vuelto a señalar a Estados Unidos como el incentivo de los migrantes cubanos por su política de asfixia contra Cuba. Una especie de chantaje entre líneas que deja entrever que, lejos de reconocer su responsabilidad directa y los verdaderos motivos por los que los cubanos tienen que huir como de la pólvora de la isla, por la falta de libertad, la intransigencia, la represión y las necesidades ocasionadas por sus descalabros financieros y su fracasada ideología, hasta que Estados Unidos no levante el embargo, este éxodo al que ellos empujan a su pueblo no va a solucionarse. Un chantaje que el régimen ha usado antes, usando las crisis migratorias para presionar por los cambios en la isla, pero que con esta administración y su mala costumbre de negociar bajo cuerda y de hacer fuertes a los dictadores, podría volver a darnos una sorpresa. Sorpresivamente, como la que al estilo de donde dije Diego y donde Diego dije, pues con estas medidas desesperadas que ponen en evidencia que el dólar americano sigue siendo el rey en el mercado negro, el régimen cubano ha vuelto a darnos la peculiar costumbre de permitir a sus sufridos nacionales realizar depósitos de dólares en efectivo en sus cuentas bancarias, y apenas 2 años después de haberlas prohibido en el 2021 como respuesta a las sanciones de Estados Unidos y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una decisión que, sin embargo, pues ha redirigido el cambio de divisas al mercado negro, disparando el precio del dólar y obligando al propio régimen a vender cantidades limitadas de dólares a la población con un precio hasta 5 veces superior al que había sido la tasa oficial durante varios años. Se hablaba de aproximadamente 24 por 1 y ahora rozaría los 185 pesos cubanos en el mercado negro. Como justificación, la derogación de esta medida, la dictadura ha señalado en un comunicado que el actual escenario económico del país, es decir, el desastre económico al que el dinosaurio mayor y sus títeres castristas han llevado a Cuba, pues aconseja dar ese paso tras haberse superado la pandemia del COVID-19, además de reiniciarse la reanimación del turismo y la recuperación paulativa de la actividad productiva. Un verborrágico texto en el que, por supuesto, y por si no lo hubiéramos escuchado suficientemente, su gastada cantaleta culmina culpando nuevamente a Estados Unidos de su descalabro social y económico por las medidas de máxima presión económica contra el país para entorpecer los flujos financieros exteriores de Cuba e impedir los depósitos en el exterior de dólares estadounidenses. ¿Quién se cree ese cuentecito? Nosotros aquí, desde luego no, posiblemente en casa. Bueno, pues en este día de incesante lluvia hay que agradecer muy especialmente a nuestros invitados, Andrés Albuquerque, que has tenido la amabilidad de batallar incluso a estas horas con el tráfico para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y también está Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias también, Juan Antonio, por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a comenzar, si te parece, Juan Antonio, porque lo más interesante es esta nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, en Washington, donde una vez más, y se lee entre líneas, como yo decía en nuestra introducción, parece que están supeditando el éxodo migratorio con el embargo, con la flexibilización de las medidas económicas que están impuestas por Estados Unidos en Cuba. Bueno, esa es, como tú muy bien dijiste en tu magnífica introducción, esa es una vieja argucia del gobierno cubano, que siempre le echa la culpa a factores externos de todos los problemas internos que ellos mismos generan. Ahora, está claro de que ellos han tenido un éxodo en periodos en que estaban virtualmente apoyados por Chávez o por la Unión Soviética, y sin embargo la gente escapaba de ese país. Escapaba porque no es solo un problema de poder encontrar algo en la bodega, es un problema la falta de libertad, de la represión, la asfixia para poder tener un proyecto propio de felicidad y de desarrollo. En el año 80 ellos no tenían ningún problema con la Unión Soviética, y cuando abrieron por el puerto de Mariel, por poco se vacía la isla. O sea que uno puede soportar digamos, con estoicismo los argumentos de La Habana, pero siempre caen
un lecho vacío, ahí no hay nada que tenga que ver con la verdad. Ahora bien, estas conversaciones siempre se han empleado y hay una intención explícita en la forma de redactarla, siempre se han empleado para hablar mucho más allá del problema de cuánta gente llega, cómo se van a tratar, el problema de los paroles. Incluso en esas delegaciones siempre participan, se montan en el avión un grupo de personas que son de otras organizaciones, otros organismos, otras agencias en Cuba de gobierno que no están directamente vinculadas a el problema migratorio, pero que vienen para hacer lobby con congresistas, con elementos de la solidaridad y demás. Y hay una frase que a mí esa sí me molesta mucho en el comunicado que sacó el Departamento de Estado, que es la primera frase del último párrafo, que dice, ensuring safe, orderly, humane and regular immigration between Cuba and the United States remains a mutual interest of both countries. Nunca ese ha sido un interés del gobierno cubano. Nunca se ha interesado porque haya un flujo seguro, ordenado y mucho menos humano entre los dos países, sino siempre lo ha empleado como un chantaje, como bien tú decías, para obtener algo de la otra parte. O sea que darle esa dádiva retórica en la nota de prensa me pareció bastante desagradable. Por eso yo decía que después de esa verborragia y en vista de cómo esta administración se ha manejado últimamente con esas negociaciones bajo cuerda y esas concesiones a los dictadores, tratando de hacerlos más fuertes en lugar de hacerlos más débiles, aceptando esas condiciones insecuánime, pues deja bastante cuestiones en duda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Johanna Tablada. Ella es la subdirectora de la Cancillería cubana para Estados Unidos y conversamos con Juan Antonio. Quisiéramos que Estados Unidos supere ese, como le diríamos, state of denial o estado de negación en el cual se rehúsa frontalmente admitir que existe un vínculo directo entre la decisión de las personas de Cuba de emigrar, incluso vemos un elevado flujo migratorio en los últimos años, y las medidas de cerco que se mantienen contra nuestro país y que no existen contra ningún otro. Quisiéramos que existiera un análisis más realista y más objetivo por parte del gobierno de Estados Unidos y que se eliminaran algunas de esas medidas, si no todo, si no se levanta el bloqueo, pero algunas de esas medidas. Tenemos expectativas también con que se reanuden los programas de otorgamiento de visas de no inmigrantes, porque hemos visto con más frecuencia que nunca que personas que no tenían un interés en acudir a la migración lo tienen que hacer a partir de la incertidumbre que les genera el no saber si podrán recibir o no un visado que les permita estar con un ser querido en un momento de felicidad o de necesidad. La desfachatez y la burrología aplicada que tiene esta gente, de verdad que parece cortada por el mismo patrón, Andrés. Resulta tan desagradable escuchar a una mujer hablar de las necesidades que puede llegar a tener un migrante en caso de una muerte o en caso de un reencuentro familiar, cuando son ellos quienes lo han propiciado. Que le pregunten a Celia Cruz, que no pudo ir a ver a su madre. Murió Celia Cruz aquí sin jamás volver a pisar ¿Y cuánta gente, además, la tierra en que nació. Pero es importante, Juan Antonio notaba una cosa muy interesante, y es que ellos siempre han chantajeado con, mira, yo tengo tantos millones de hambriados, o tú me aflojas un poquito la llave que me tienes puesta, la doble Nelson que me tienes puesta en el cuello, o yo te suelto a los hambriados. Y así los gobiernos de Estados Unidos, un poco menos los republicanos, pero todos, vamos a ser honestos, se han dejado chantajear. Con Obama llegó el punto en que, bueno, voy a esperar que me diga que me va a mandar a los hambriados para abrirle la mano. Estaba más o menos. Esta administración ha ido 2 pasos más adelante, aunque ha dado menos que Obama, porque tiene mucho menos capital político y mucho menos que dar. Pero esta administración ahora dice, oye... Y más presión social después del 11 de julio. Exacto. Pero esta administración lo que dice, oye, amenázame con los hambriados para abrirte la llave. Fíjate cómo hemos llegado, igual que el cuento de no le dé comida a los animales y termina en que no se coma la comida de los animales. Bueno, esta administración le dice a la Junta cuáles son los aspectos que debe tocar para ella tener que ceder. ¿Por qué no hemos llegado más lejos?
porque es materialmente imposible. Esta administración ya no puede quitar más que lo que Obama quitó, porque ya entraría a quitar cosas que están codificadas. No es casual que estén haciendo campaña para que el embargo se levante, para quitar de la lista, pero como Biden está cercado de problemas, no puede dedicarle a esto más tiempo del que humanamente merece. Y este es el dilema de la Junta hoy por hoy. Y también el interés, porque yo me imagino que es una cuestión también de interés. Cuando regresemos vamos a hablar, porque yo siempre incido en este tema, cuando uno hace pactos de caballeros, aunque aquí estemos hablando de un pacto que no es precisamente de caballeros, pero cuando uno hace un pacto espera que en una negociación yo te doy y tú me das, y así se construye esa negociación. Aquí parecería que es todo lo contrario. Bueno, Antonio, la pregunta del millón, y estábamos hablando en la pausa con Andrés, uno pensaría que en esos pactos yo te doy, tú me das, y así se construye esa negociación, pero es que esto es de verdad, que es la antología del disparate. No, es que cuando se parte de premisas falsas en cualquier negociación, la negociación está condenada a fracaso a priori. Y el problema de las premisas falsas en distintas administraciones americanas, como decía Albuquerque, es que siempre se parte de un cierto complejo de que Estados Unidos ha tenido la culpa de este diferendo con Cuba y que le toca, por lo tanto, a Estados Unidos tener ciertas iniciativas más allá de lo que Cuba misma otorgue. Y eso siempre ha sido una mentira gigantesca. O sea, desde el primer momento los Estados Unidos, incluso con la administración Eisenhower, cambiaron al embajador y le dieron una cantidad de ofertas de apoyo al gobierno que Fidel Castro no quiso aceptar porque ya estaba montado en un plan con Moscú para convertir a la isla en un satélite de la Unión Soviética. Incluso mientras estuvo aquí en el año 59, él estaba por detrás enviando a sus emisarios a Moscú para pactar todo tipo de alianzas, entre ellas alianzas militares. Y estaba haciendo aquí discursos en las universidades norteamericanas y en el programa ante la prensa, diciendo que la revolución era tan verde como las palmas y totalmente cubana. Entonces, desde entonces hasta hoy ha habido toda una especie de complejo de culpa de la inteligencia norteamericana en relación con Cuba, muchos de los cuales son funcionarios o fueron los profesores de muchos de estos funcionarios. Y entonces siempre hay esa sentimental proclividad a ceder en cosas sin darse cuenta de que desde el principio la historia que creyeron aprender de Cuba era falsa y todo estaba basada en falsas premisas. Y hasta que no aprendan esta lección, va a ser muy difícil que corrijan la política que apliquen. Andrés, hoy nos hemos despertado además con la siguiente, y es la forma de recular que ha tenido el régimen. En un principio se suspendió que se pudieran hacer depósitos en dólares y otra vez se vuelve a aprobar, supuestamente porque el COVID ya ha acabado, el turismo se reanuda, pero esto parecería como más destinado, y corrígeme tú que eres el experto, más destinado a tratar de captar todos esos dólares que aún quedan en el mercado negro. Es seguro. Mira, si tú pones una moneda token, es decir, un monopoly money como el CUC o lo que tú quieras poner, tienes un gasto por impresión de eso. El régimen está tan desnudo, tan denudado, no desnudado, sino tan denudado de todo. Es una piltrafa. Entonces, para ellos $10 son muchos. No a nivel personal, porque se lo han robado todo, pero a nivel de lo que queda en el gobierno. Entonces, la medida, honestamente, es inteligente. Dice, ¿para qué voy a gastar en token money, en sistemas electrónicos, en arreglar esto, pagarle a 25,000 IT, cuando yo simplemente cojo el dinero que circule como circuló en el 83, el 84, sin ningún problema, y cuando crea oportuno, me vuelvo a quedar con todo lo que está, le doy a la gente, cada cierto tiempo cierro por acá y digo, no hay dólares. Sí, pero yo lo tengo guardado. Sí, pero no hay, venga mañana. Nada más que vamos a dar 20, nada más que vamos a dar 200. Poquito a poquito, y con lo demás jineteas el dinero y le vas ganando el interés. Porque dentro, para el pueblo cubano no hay intereses. Pero los testaferros en sus cuentas secretas sí ganan intereses o invierten los dólares en quién sabe qué cosa. Entonces la maniobra es inteligente, pero es una manera más de exprimir al pueblo. Y la pregunta que yo te hago, ¿qué pasa con los que no tienen fe? Es decir, familia en el exterior. ¿Cómo viven esa gente del fanguito?
No, y no solamente eso, las tiendas, las famosas MLC, son muchísimo más caras. No todo el mundo puede tener acceso a esas tiendas si tú no tienes remesas, si no te mandan ese dinero. Y según están diciendo, además esto beneficia al sistema financiero, al sistema bancario, pero el cubano de a pie de momento no se beneficia. Tampoco sabemos cómo puede llegar a beneficiar a la pequeña empresa o a la mediana empresa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, esto promete, es que con Cuba es todo menos lo que decimos. Entonces ya yo le he hecho el callo, como se dice en italiano. Ya me ha salido un callo de tanto equivocarme. Esto visto así desde fuera dice, para la pequeña empresa, en Cuba no hay pequeña empresa, hay cuentapropistas, talabarteros y cosas de estas. Pero bueno, para esta gente que yo me alegro que un compatriota mío escape y tenga 100 dólares en el bolsillo. Entonces, para estas personas sí promete, visto desde acá, que dará más agilidad a las relaciones financieras. Pero es que la Junta nos ha acostumbrado a que no es nunca lo que parece. Y son capaces de poner un elemento en el medio que no les cueste dinero, pero que retarde el tiempo de retorno del dinero. Todo para jinetearle un par de días de interés a la pobre gente. Vamos a escuchar qué es lo que opinan los cubanos, precisamente esos cubanos de a pie. El problema es que eso no funciona, porque es mejor cambiar los dólares en la calle, en el mercado negro, y obtener el dinero, porque está a 185, 180 en la calle por un dólar americano. Yo, por ejemplo, con mi salario yo no puedo comprar dólares. Yo con mi salario no puedo comprar dólares. Como te dije, eso es para unos sí, para otros no. Es mi parecer. No sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor la gente aplaude eso, pero para mí es igual, se mantiene igual. Para unos sí, para otros no. Si dan con una medida nueva, no la entiendo, porque yo tengo una cuenta bancaria en dólares hace mucho tiempo. Eso no es, no sé, no entendí. Ahora sí hay una cosa, ¿no? Que hay otras cuentas que están congeladas, gente que tiene cuentas en euros están congeladas, yo no sé hasta cuándo van a estar congeladas, pero bueno, esa por lo menos que dicen en dólares, siempre yo la he tenido, toda la vida la he tenido, hace años que la tengo incluso. Y depositar, sí, siempre me han dicho que puedo depositar, así que si dicen que es una cosa nueva, me desayuno con eso de verdad. Bueno, ¿cómo hay que interpretar esto, Juan Antonio? Mira, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Porque, en primer lugar, ellos dan una explicación de por qué echan para atrás a la medida, que no tiene nada que ver con la explicación que dieron cuando la aplicaron. O sea, cuando ellos aplican la medida, ellos dicen que por el cerco norteamericano, ellos no podían mover las cantidades inmensas que tenían de reservas de dólares en el banco. Y bueno, esa fue la explicación. Ahora quitan la medida y dicen que es porque se acabó el COVID y se restableció el turismo. Lo del COVID que se acabó, lo acepto. Lo del turismo no, porque el turismo está muy lejano todavía de los niveles que tenía antes del COVID entrar en Cuba. Pero el asunto está en que dieron una explicación para aquello y ahora dan una explicación totalmente diferente para quitarlo. Y en medio de esto se da de narices con la política que ha anunciado, por ejemplo, la alianza con Rusia de los BRICS, de Brasil, Rusia, China, la India, en que ellos dicen vamos a tratar de reducir nuestros depósitos en dólares para tratar de tener una mayor autonomía respecto al dólar, cosa que se ha discutido mucho aquí en los noticieros, etc. Entonces, en el momento en que sus aliados hacen eso, que parecería que estarían siguiéndolo cuando ellos establecieron esa medida, ahora ellos se retractan y van para atrás. Entonces, aparte de todo lo que dijo Albuquerque, que hay otra cosa, que es que muchos de esos dólares nunca llegan a Cuba. Eso es una falacia. Muchos de esos dólares los capta Western Union, se lo dan a una empresa que sigue siendo una empresa de los militares, que es Orbit, y lo depositan en un banco en Panamá. Y entonces con eso capitalizan las MIPYME de mentiritas estas, las empresas medianas y pequeñas de mentiritas que están creando en contubernio con empresas estatales para que importen y exporten y usan ese dinero que está ahí porque lo tienen fresco. Entonces, me tengo que ir a la pausa, pero vamos a regresar enseguida porque a mí hay otra cosa que me queda la duda. Y es precisamente un punto que acaba de tocar Juan Antonio. Juan Antonio decía que no han cambiado nada las condiciones por las que se quitó en el año 2021 y por las que ahora se vuelve a imponer. Y una de esas cosas era sacar incluso a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
flexibilizar ese embargo. Pero es que esos dos temas, que hasta ahora han sido negados por esta administración y por el régimen cubano, han estado en el trasfondo de esas negociaciones que están en Washington. Mira, a mí me preocupa mucho que ese es un tema del que se ha hablado hasta la saciedad, no se ha confirmado, pero qué casualidad que ahora estén nuevamente en esas negociaciones supuestamente migratorias en Washington y se haga también este avance. Si hay un segundo periodo demócrata, Biden o King Kong, si hay un segundo periodo demócrata, es posible que se avance en eso, desgraciadamente para nosotros, por suerte para el régimen. En este momento, en este periodo de Biden, con el escaso capital político que tiene, yo no veo, me puedo equivocar, yo no veo avance serio en ese sentido y es lo que el régimen se merece. Porque no hay que premiar a un régimen represivo. No, totalmente, pero las negociaciones siguen. Sí. Es decir, si tú en la primera ves que no hay avances, se estancan. Pero cuando esto prosigue de la forma que ha proseguido, además en tan poco periodo de tiempo, en tan corto periodo de tiempo, algo hay, Andrés. Recuérdate que con Obama trabajaron para Hillary. Lo que pasa es que se le apareció Ricito de Oro por el medio y le echó a perder la cosa. ¿Y a quién qué se le va a aparecer? Aquí están trabajando para un segundo periodo, aunque no sea Biden, porque esperan ganar. Esta vez posiblemente Raúl no aguante y suelte o el que esté, veremos. Bueno, ojalá nos veamos nosotros libres de él, directamente de él.